Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los sistemas educativos tradicionales en el mundo no están brindando la formación que necesitan los jóvenes para desenvolverse con éxito en los diferentes ámbitos de la vida. Enfocados generalmente en la transmisión de conocimientos teóricos y en la memorización de datos y fórmulas, pasan por alto el fomento de la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la formación ética y la habilidad para relacionarse adecuadamente con las personas que les rodean. Debido a estas falencias, los jóvenes encuentran cada vez más difícil incorporarse exitosamente al mercado laboral moderno, lo que ha contribuido con los altos índices de desempleo juvenil en varios países desarrollados. En el caso de Guatemala, nuestro sistema educativo enfrenta desafíos aún mayores, debido a la precariedad en la que se desenvuelven maestros y alumnos. En nuestro país, no solo tenemos que hablar de la calidad educativa, sino de lograr una mayor cobertura en los diferentes niveles educativos. Aún así, debemos reconocer que hay profesores que están tratando de innovar y de impactar positivamente la vida de sus alumnos. Hoy, en Dimensión, discutiremos sobre las reformas que necesitan los sistemas educativos tradicionales y también rendiremos homenaje a un grupo de maestros que está marcando la diferencia en la vida de sus estudiantes. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un programa que debiera ser, que cubre los temas más importantes que se pueden discutir en cualquier foro, en cualquier mesa de discusión nacional en cualquier país, y tiene que ver con la educación. En esta primera parte vamos a hablar sobre educación para la vida. En la segunda parte de nuestro programa hoy hablaremos de mejores prácticas educativas con un grupo muy selecto de profesores que han ganado premios, de los cuales les explicaremos en un momento, y con la representante de una organización que ha hecho un proyecto muy importante en Guatemala que se llama Proyecto Nacional para la Educación. Para esta primera parte tenemos a un muy selecto grupo de invitados: la licenciada Navera Giraca, directora del Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar, es columnista del periódico y novelista. El doctor Carlos Aldana, doctor en Educación, profesor de la Facultad de Humanidades de la USAC, ha sido docente en todos los niveles educativos. Y el licenciado Fernando Rubio, director del proyecto Leer y Aprender de la AID en Guatemala, entidad de Estados Unidos, psicólogo e investigador. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Este tema que es educación para la vida, pues es muy amplio, ¿no? Pero de lo que tenemos que hablar acá es de cuáles son esos elementos que pueden definir que realmente estamos siendo educados para la vida, sobre todo las nuevas generaciones. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Lo que se está haciendo bien, más o menos qué proporción representa de todo lo que es el esfuerzo educativo en nuestro país, y lo que se está haciendo mal, cuánto es y qué es. ¿Quién se anima a tirarse al agua con esta primera pregunta de examen final? Pero creo que son varias cosas cuando hablamos de educación para la vida. Identificamos al menos 4 dimensiones. Uno es una dimensión instrumental de pensamiento. Típicamente hablamos de matemáticas y lectura, que da las herramientas para que las personas podamos entender y manipular el mundo. Una segunda dimensión es relacional, la relación con los otros, la vida ciudadana y el vivir en armonía, aceptar vivir en un mundo diverso es un punto importante. Asociado a eso el concepto de autonomía, que es importante en el mundo de hoy. Una tercera dimensión que tiene que ver con la relación con el mundo ambiental, cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno, asegurando que podemos satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, pero al mismo tiempo que lo protegemos y lo desarrollamos para las generaciones venideras. Y una cuarta dimensión importante también que tiene que ver con productividad y el desarrollo económico y satisfacer necesidades básicas, tanto nuestras como de las personas con las que vivimos. Es importante insistir que el concepto de educación para la vida no solamente implica trabajar a nivel individual, sino muy importante cómo el individuo se relaciona con la sociedad y cómo beneficiamos al resto de la sociedad. Esas 4 dimensiones conforman guías
que permiten entonces desarrollar, por un lado, propuestas de educación y también nos permiten ver los límites o las deficiencias de los sistemas educativos actuales. Hay datos que indican que en esas 4 dimensiones, en este momento de la humanidad, estamos sacando malas calificaciones, que las notas no son todo lo buenas que quisiéramos. Sobre todo en la segunda dimensión que mencionaba el licenciado sobre el tema relacional y cómo, digamos, ser mejores personas para poder interactuar mejor con el mundo que nos rodea como seres humanos, para pues, poder ser un aporte positivo a esta creación que a pesar de todo sigue siendo muy preciosa. Licenciada, ¿qué dice usted sobre eso? Bien, primero, siguiendo más o menos en la línea de Fernando y poniéndolo de una forma muy simple, quizá demasiado simple, pero creo que en el hogar aprendemos a ser personas buenas o malas, en la escuela aprendemos a ser libres y ciudadanos. O sea, el punto sería evaluar qué tan ciudadanos o qué tantos ciudadanos está formando hoy el sistema educativo. Me parece fundamental hablar de eso, una competencia desleal, porque aquí podemos hablar de las capacidades, podemos hablar de las habilidades que necesita una persona para sobrevivir felizmente, para tener la opción, para elegir, para tener ese abanico de posibilidades en su vida. Sin embargo, hablo de una competencia desleal porque lo que pasa allá afuera es muy diferente. Creo que no estamos educando personas para la vida, sino estamos educando personas para la maquila, para el mercado informal, para la migración y en casos terribles para la violencia. O sea, si hoy por hoy tenemos nosotros más de la mitad de jóvenes guatemaltecos fuera del sistema educativo, ¿de qué educación para la vida estamos hablando? Tristemente hay un punto que debemos de mencionar y es que lamentablemente, insisto, aunque suene redundante, la educación en Guatemala se ha convertido en una herramienta más de discriminación. Es el Estado quien decide quién tiene la oportunidad y quién no la tiene. Entonces, hablar de educación para la vida puede sonar muy bonito, pero la realidad que tenemos hoy por hoy, que expulsa a la mitad o más de la mitad de la juventud guatemalteca, Fernando sabe más de datos, realmente no está educando para la vida a su población y no está educando para la ciudadanía. Doctor, usted como doctor en educación podría ayudarnos a comprender realmente el momento que vive el mundo, porque esta vez es un tema global. O sea, hay datos que dicen que en una estadística que se hizo en Europa, el 27% de personas o de entidades en 8 países reportó que dejaron plazas disponibles el año pasado debido a que no encontraron personas con habilidades correctas para tomar los puestos. También en Europa el 74% de proveedores de educación creen que están ofreciendo la educación apropiada, pero solo el 38% de jóvenes y el 35% de empleadores estuvieron de acuerdo en esto. Y cuando uno va por todas las regiones del mundo y los países, en el ámbito profesional, está viendo que hay un divorcio en este momento de la vida de la raza humana entre lo que se está enseñando en las escuelas y las universidades y lo que el mundo está demandando. Y luego el otro drama, el segundo que mencionaba el licenciado, que tiene que ver con cómo nos educan para la vida, en el sentido de cómo aprendemos a ser personas funcionales, a saber manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, aprender a relacionarnos en una forma correcta, respetuosa, a comprender cómo funciona nuestra psicología, etcétera, etcétera, para poder entender por qué sentimos lo que sentimos, cómo manejamos esas emociones y esos sentimientos con un solo objetivo: ser mejores personas, ser factor positivo en la humanidad y sobre todo aprender a resolver nuestros conflictos y salir adelante como seres humanos. O sea, sí tenemos, digamos, grandes desafíos. No me quiero quedar fuera del diálogo que tiene sobre el concepto de educación para la vida. Lo que quiero compartir es que tengo mucho problema con el concepto. Educar para la vida es una expresión que da problema, que tiene problema, porque nada que se haga en educación es para algo que no sea la vida. Es decir, todo lo que se hace en educación es para la vida. No se puede hacer nada para la muerte, no educamos para nada. Hay elementos como los que decías, Anabela, pero digamos que el concepto tiene problemas, pero no tenemos el tiempo hoy para explicar el problema, que yo encuentro varios problemas, pero voy a explicar uno. En realidad, cuando educamos para la vida, se nos olvida que educamos desde la vida y con la vida. Y ese es el problema que tenemos, no solo cuantitativo, sino cualitativo, que nada de lo que hacemos en educación parte de la vida de la gente, parte de las necesidades de la gente. Toma como punto de partida lo que el país está sufriendo, teniendo falta de acceso, etc. Y no educamos con la persona. Algo muy importante que usted decía hace un ratito, no educamos desde la emocionalidad, desde el ser profundo e íntimo de cada persona que tenemos enfrente.
Los maestros creemos, y ese es un error que hay, que sigue marcando nuestra vida pedagógica en Guatemala. Nosotros creemos que los maestros somos aquellas personas que estamos destinados o predestinados para enseñar y sacar de la ignorancia a los demás. Y eso es un tremendo error, porque la vida de la gente es el punto de partida de un maestro. Es decir, yo cuando trabajo con estudiantes, no soy yo el que sabe y los estudiantes los que no saben. Yo tengo que partir de la vida, y la vida es lo que marca mi rumbo como maestro. Esa estadística que usted decía también tiene relación con algo que se dijo hace un rato. Salimos mal en las notas. Salimos muy mal en las notas. Pero también es malo quedarnos en las notas. Es decir, las notas tampoco están indicando lo que ocurre, ni son el único elemento para descubrir, para determinar si la educación está funcionando o no. Porque hay mucha gente valiosísima en este país sin notas. Y hay mucha gente con excelentes notas que no está construyendo un país diferente, construyendo ciudadanía, como se decía hace un ratito, no está construyendo una sana emocionalidad que permita transformar el país. Así que yo tengo mis dudas y mis contradicciones en relación a las notas, porque que el 16% de jóvenes salgan mal en matemáticas, perfecto. Perdón, el 8%, se manejan muchos números. Pero eso no indica sí, la realidad del Instituto Tacuba. Claro, cuando hablamos de educación para la vida, que es un término, pues digamos, muy flexible, ¿verdad? Que puede manejarse de muchas maneras, hablamos de una formación integral, desde la vida para la vida. Y esa formación integral no solo tiene notas como elemento estructural, ¿no? Probablemente los valores y la educación que se recibe desde el hogar pues son como columnas vertebrales que van pues formando ese ser humano que al final termina siendo el resultado de un esfuerzo. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es educación para la vida. Bienvenidos, seguimos en Dimensión con la primera parte de nuestro programa de hoy, que tiene que ver con educación para la vida. Abriendo un poco ya la mesa para hablar de todos los temas que tienen que ver con esto de la educación. Sin duda alguna, en un país como el nuestro, que es el tema principal, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Para empezar, la inmensa mayoría de niños de Guatemala, cuando tienen la oportunidad de ir a la escuela, pues llegan sin desayuno, habiendo vivido muchos de ellos problemas muy serios en sus hogares, desde violencia hasta situaciones muy complicadas de lo que es el diario vivir en un país como el nuestro, y ya van con una desventaja enorme. Luego se encuentran con profesores que en una cantidad importante pues no están bien pagados, muchos de ellos no están bien preparados, a pesar de que hay muchísimos profesores en Guatemala, maestros que digamos son un gran ejemplo, como algunos de los que vamos a entrevistar en unos momentos, y que son pues inspiración y ejemplo para Guatemala por el esfuerzo y el compromiso con el que viven. Y de esos hay muchos en Guatemala, pero hay muchas debilidades y disfunciones. ¿Cómo se puede ir rescatando un poco pues, un modelo educativo, una forma de prepararse para la vida integral que tiene que ver con desarrollo económico y social en el país, que tiene que ver con mejores prácticas para la educación, con mejor contenido y con irse poniendo al día con lo que el mundo está exigiendo y usando lo que el mundo está produciendo, como la tecnología? Hablemos un poco de esos temas. Yo creo que hay varias cosas. Un punto importante es que sobre los últimos 15, 16 años, desde la firma de los acuerdos de paz, el país, aunque zigzagueante, ha ido mejorando. Estamos lejos de alcanzar el punto donde debemos llegar, pero hay indicios positivos. El otro punto importante es cuáles son las cosas que debemos cambiar. Hay varias cosas que debemos cambiar. Uno, sin duda, es atar los procesos de enseñanza-aprendizaje más a las necesidades reales de la población y abandonar poco a poco el modelo curricular centrado alrededor de los expertos en currículo, que produce una oferta educativa que no necesariamente satisface las demandas de la población. Necesitamos cambios importantes a nivel legal. La arquitectura legal de educación tiene importantes limitaciones. Y hay cosas que se quieren hacer que no se pueden hacer porque la ley o no lo permite o lo prohíbe. Y debemos ponerle mucha atención a la población excluida. Hablando de estadísticas, tenemos 2 millones de jóvenes de 15 a 24 años que no terminaron su educación primaria
un poquito más de 4 años de educación y para los cuales tenemos pocas opciones de desarrollo, con unas habilidades de lectoescritura y matemática muy básicas y básicamente sin competencias para involucrarse en el mundo laboral y ciertamente para involucrarse en el mundo de ciudadanía. Esas cosas necesitan mejorarse y debemos tener una discusión amplia que convoque a todas las fuentes de opinión y que tienda a evitar los zigzagueos en las políticas y los programas, que es una característica de las últimas 12, 14 años. No tenemos una direccionalidad que oriente bien hacia dónde vamos y hay avances y retrocesos, cuando debiéramos tener mayormente avances. A mí me cuesta mucho, y entiendo a Fernando, pero me cuesta mucho ser tan positiva y decir que vamos por el buen camino, que vamos mejorando, cuando lo que vemos realmente, desde mi punto de vista, son retrocesos significativos. Estamos empezando un ciclo escolar y lo estamos empezando sin liberación de fondos, por ejemplo. No hemos tenido ni siquiera el valor de cambiar el calendario escolar cuando sabemos que el Estado no ha liberado los fondos y empezamos con 3 meses de retraso. No llegan los materiales, no llega la refacción escolar, no llega la bolsa, la valija didáctica, no llegan ni siquiera las transferencias, que eso implica papel higiénico, implica jabón, implica pagar la luz, la energía, implica agua, implica cabalmente vida, lo que hablábamos aquí. Ni siquiera hemos logrado dar ese paso en la transformación. Yo creo que el sistema educativo necesita una transformación radical, una transformación no únicamente curricular, una transformación incluso de ese mapa político-administrativo departamental para entender que el mapa etnolingüístico tiene que ser tomado en cuenta y que la niñez hoy por hoy no es por caridad o por favor que respondamos a su idioma, a su cultura, a su visión, a esa trilogía de lengua, cultura y pensamiento, que es lo único que somos, realmente lo que llevamos dentro. Que eso no es un favor, que es realmente un derecho que tiene la niñez. El derecho a la educación, el derecho a una educación con dignidad, el derecho a una educación incluyente y respetuosa de la cultura, de tus raíces, de tu forma de pensar, de interpretar la realidad, de ordenar las cosas. Yo creo que si no entendemos eso, seguiremos nosotros reproduciendo un modelo que nunca va a responder a las necesidades reales y profundas de cualquier ser humano como derecho. Segundo, yo me atrevería a decir que el presupuesto realmente sigue siendo una burla. Guatemala sigue en el 2.7, 2 algo del Producto Interno Bruto. O sea, Guatemala no tiene la intención de invertir seriamente y sostenidamente en educación. No se puede planificar a largo plazo si yo no sé con cuánto voy a contar el año entrante. O sea, realmente hemos llenado de politiquería barata el Ministerio de Educación a nivel de presupuesto. O sea, dependen de lo que digan los diputados, de qué es lo que se está transando ahí, porque eso es una realidad. ¿Y cuánto le van a dar educación? Educación debería de tener un presupuesto sostenible, que nosotros sepamos con qué contar como ciudadanos, qué podemos aportar para realmente construir un nuevo sistema educativo. Entonces, hablando de calendario, hablando del tema de identidad, del tema de realidad nacional, que es lo que decía Carlos, ¿verdad? Estamos educando ajenos a la realidad, eso es imposible, eso no tiene salida. Entonces, realmente, si lográramos esos 3 elementos y la mentalidad de transformar y no seguir repitiendo a través de las mismas instituciones un mismo modelo que está fracasado. Es inadmisible pensar que este año hubo un retroceso significativo en cobertura de primaria. Eso es impensable, cuando primaria y su cobertura era prácticamente uno de los pocos logros que tenía Guatemala en materia educativa. Ahora se reporta que si es un 15% de retroceso, que si es un 8%, que si es un 10%, no importa, pero realmente hay un retroceso en cobertura de primaria. Eso Guatemala necesita una respuesta. O sea, no podemos seguir repitiendo los mismos errores y creyendo que vamos por el buen camino. Yo creo que hay que hacer un alto, una reforma educativa seria, una reforma educativa de base, de consulta, una reforma educativa que realmente responda a cambios estructurales en materia educativa. Así podríamos hablar más adelante de educar para la vida. Sí. Yo creo que el tema de la cobertura es crítico, sí. Los análisis indican de forma fuerte que tenemos un artefacto estadístico. Como usamos las proyecciones poblacionales del INE basadas en el censo del 2002, lo que refleja el análisis más reciente y esas proyecciones pueden
indicar una brecha de hasta 100.000 personas de diferencia, menos de las proyectadas. Cuando uno reconstruye las cohortes de población, usando, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos y gastos del INE del 2013, hay casi 100.000 niños menos por grupo de edad simple que lo que dice la proyección. Y cuando uno calcula las tasas de cobertura usando reestimaciones, usando datos más recientes, la cobertura anda por el 97%. Como no tenemos un censo de población, que el país ha fallado en hacer un censo de población, estos análisis basados en muestras no son lo suficientemente sólidos para tener una conclusión. Pero parece claro que el abandono de los censos está produciendo que el país navegue a ciegas. Si efectivamente hay menos niños de los que dice la estimación del INE, basadas en el censo de 2002, entonces no tenemos un problema de cobertura. Y si no tenemos un problema de cobertura, las implicaciones de política son otras. No se trata de llevar más niños a la escuela. Se trata de mantener a los niños en las escuelas y que terminen la escolarización de tal suerte que no se conviertan en jóvenes fuera de la escuela. Las implicaciones de política son profundas y la solución pasa por impulsar que se haga un censo nacional de población, de tal suerte que la política pública pueda estar orientada apropiadamente. Aunque esos datos estén indicando que podrían haber menos, también podrían haber más. En realidad, la evidencia indica con certeza bastante grande que en el nivel inferior de la pirámide poblacional, 10 años y menos, hay menos de los que dice la proyección sexual. Inversamente, en la parte superior de la pirámide poblacional, 50 años y más, debiesen estar muriendo más personas. Y lo que las encuestas indican cuando uno reconstruye la cohorte es que la expectativa de vida ha subido. Entonces, hay más personas de mayor edad y menos personas de menor edad. Obviamente, los sistemas previsionales que no estaban diseñados para personas de mayor edad están sufriendo una demanda fuerte y no hay recursos. Y es posible, esto es simplemente hipótesis estadística, que estemos enfocando más recursos en un grupo poblacional cuando en realidad debiéramos estar haciendo un cambio importante de programas y de política. Como no tenemos un censo de población para dirimir las dos hipótesis, nos quedamos a nivel analítico, pero sí tenemos que analizar seriamente el comportamiento demográfico del país vis a vis el diseño de políticas y programas. Pero seamos más o seamos menos, hay escasez de recursos y el sistema es deficiente, ¿no? O sea, los resultados que da son muy pobres. Es que la respuesta que se ha dado ahora ante este fenómeno de retroceso es que hay menos niños. O sea, realmente yo no lo veo como un fenómeno de población. Entiendo divinamente que el tema aquí no solamente es cobertura. La educación es como una moneda, que su esencia es tener dos caras. Tú no puedes pensar en una moneda de una sola cara. Las dos caras de la educación es calidad y cobertura, obviamente. O sea, no puedes hablar de una cosa y de otra no, ¿verdad? Anabela, perdón que interrumpa, sí, pero creo que hay un drama que no estamos tocando. No se reduce a números, no se reduce a censos. Hay un drama en materia educativa que es el que más me angustia a mí, que es el tema de qué hacemos y cuánto se hace en este país por aquellos niños y niñas entre 0 y 4 años. Eso casi siempre está fuera de los análisis. Y el cerebro humano está armado en su constitución a través de las proteínas y los nutrientes que lo enriquecen. Entre 85 y 95% del cerebro humano está hecho a los 5 años, está constituido. Y en nuestro país, poco análisis hay sobre lo que ocurre en materia nutricional, ambiental, la salud emocional que hablábamos hace un rato, las posibilidades para que el niño o niña entre 0 y 4 años esté bien alimentado y bien estimulado. Después, lo que hace el sistema escolar tradicional es tratar de recuperar lo que se perdió en la edad más crucial del desarrollo del cerebro humano. El Banco Mundial ha hablado de, no tengo aquí los números, pero ha hablado de cuántos millones se invierten después en la educación tradicional para tratar de recuperar lo que jamás se va a recuperar cuando al niño o niña no se le alimenta en esas edades. Hay dos datos que son los datos que son, ¿no? Personas mayores de 15 años en Guatemala tienen un nivel de escolaridad de 5.2 años y cuando vamos al área rural baja a 3.8.
El otro dato que es terrible es el tema de la desnutrición, que es un poco al tema que se refería el doctor. O sea, si desde hace 20 años más o menos se sabe que 1 de cada 2 niños que nacen en Guatemala sufren de desnutrición crónica, hoy podemos estar acercándonos a cerca del 30% de la población actual que es víctima de ese drama humano que es terrible. O sea, esos son los niños que van a los centros de educación, que tienen grandes deficiencias, falta de recursos, etcétera, a tratar de educarse. O sea, tenemos problemas estructurales profundos muy graves. Por eso es importante lo que la licenciada decía. Primero hay que reconocer la realidad, que no es motivo de celebración ni mucho menos, tener el diagnóstico correcto para empezar a buscar las soluciones. Sí, efectivamente. Yo hablo de educación para transformar. Eso no cabe duda. Y no podemos transformar si hay 2 grandes vacíos. O sea, antes de la primaria, como tú decías, y después de la primaria. O sea, hay 2 abismos realmente terribles. Y ojo, abismos que discriminan. Porque hoy por hoy la educación básica y secundaria está en manos de educación privada, por ejemplo. Eso lo que hace es que genera una brecha gigantesca entre el área rural, entre aquel joven que quiere continuar, que tiene todas las capacidades para continuar, pero que simplemente no puede, porque no llega el instituto a su comunidad, porque no puede pagar y cubrir transporte, etcétera, etcétera. O sea, el mismo sistema educativo está diciendo, y perdonen que lo diga, pero con énfasis en pueblos indígenas, vemos nosotros que la cobertura tiene grandes fallas, sobre todo en materia de secundaria. Por eso hablar de la reforma educativa es fundamental y hablar en los términos que el país necesita. Y es reformar una educación definitivamente para que no discrimine, para que dé la oportunidad, una educación equitativa, una educación que creo que es la que todos soñamos. Sin duda, bueno. Gracias. Con ustedes volvemos en un momento ahora para la segunda parte de nuestro programa. Los dejamos ahora con la publicidad. Bienvenidos nuevamente, seguimos ahora con la segunda parte de nuestro programa y para eso tenemos a un muy selecto grupo de invitados. La licenciada Cristiana de Amenábar, ella es miembro de la Junta Directiva de Empresarios por la Educación y coordinadora del comité organizador del Premio Maestros 100 Puntos. El profesor Gilberto Adán Aquino Choc, él es director de la Escuela Oficial Rural Mixta El Calvario en Santo Domingo, Xenacoj, Zacatepeques, reconocido con el Premio Director 100 Puntos 2014. También nos acompaña Odilia Quechel Asturias, ella es profesora de la Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Santa Rosita en Zumpango, Zacatepeques. Fue reconocida también con el Premio Maestro 100 Puntos 2014. Y el profesor Sergio Armando Maasbol, él es profesor de la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Chicoj Rashkish de Cobán, Alta Verapaz, reconocido con el Premio Maestro 100 Puntos 2014. Licenciada, profesores, bienvenidos a Dimensión. Gracias. En la primera parte del programa pues empezamos a hablar un poco de los grandes desafíos que sigue teniendo la educación, no solo en Guatemala, sino en el mundo, sobre todo con los cambios que estamos teniendo debido a la tecnología y a las necesidades de la gente, las dificultades para movilizarse, el costo, entre otras cosas, el empezar a pensar de que en el futuro vamos a estar viendo más una educación virtual donde la gente se va a poder educar vía internet y tener acceso a las mejores conferencias, a los mejores profesores del mundo en diferentes materias, pues eso es una cuestión que todavía soñamos en Guatemala, pero va a ser realidad más pronto de lo que creemos. Y ustedes como profesores con programas como este, Maestros 100 Puntos, pues yo creo que vamos a estar muy bien preparados para cuando llegue ese momento. Licenciada Amenábar, ¿qué es el programa este de Maestros 100 Puntos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿De dónde salió la idea? Bueno, los objetivos del programa es reconocer la buena labor del docente. La idea surge hace 9 años, reunidos toda la Junta Directiva de Empresarios por la Educación, vimos la necesidad de resaltar el papel del maestro, el papel del docente y especialmente de un buen docente, porque el maestro había sido noticia solamente con paros, con escuelas cerradas, en temas no propositivos. Y nosotros sabíamos por experiencia que había muy buenos maestros en el interior y en la ciudad de Guatemala que estaban desempeñando bien su función, que estaban haciendo la diferencia en nuestros niños y niñas, especialmente en la preprimaria y en la primaria a nivel nacional. Y teníamos que reconocerlos. Y de ahí surge
el premio Maestro 100 puntos. Ya. Profesora Keshel, ¿cuál ha sido su experiencia en toda esta evolución del programa Maestro 100 puntos? Mi experiencia ha sido de que ahora estoy más motivada a seguir con mi labor docente. Creo que se ha recuperado mucho la autoestima del docente. Creo que un premio como eso hace que uno regrese a la escuela con más satisfacción, con más ganas de seguir. Yo creo que la motivación de un docente se proyecta. Uno no puede decir, niños estudien, uno les está insistiendo que se motiven, pero si uno no tiene esa motivación, por supuesto que uno no puede transmitir eso. En el caso de que yo participé con un proyecto de lectura, porque a mí me encantaba leer y quería que mis estudiantes leyeran, entonces yo creo que motivarlos a la lectura me hizo acreedora de un premio como este. Claro. O sea, ustedes al sentirse más motivados para hacer su trabajo de docentes, de profesores, se dan cuenta que también los alumnos se motivan y responden mejor, dan mejores resultados. Sí, definitivamente. Yo creo que un estudiante se siente motivado cuando escucha a su maestro que va con esa alegría, con ese entusiasmo de seguir. Por ejemplo, nosotros como personas adultas nos damos cuenta de que al escuchar a una persona que es bastante buena en alguna conferencia, yo creo que uno se queda con más ganas de seguir escuchando. Y yo creo que si un docente va y es bueno en lo que hace, yo creo que por supuesto que un estudiante va a pedir más, va a ir con esas ganas de seguir aprendiendo. Entonces la práctica hace que un docente se motive cada vez más. Claro, o sea, la importancia de una buena labor docente en el aula es fundamental para el tema de la educación. Por eso, profesor Aquino, esto de tener escuelas efectivas en el mediano y largo plazo, ¿cómo se logra? O sea, tomando en cuenta la importancia que tiene el tener maestros motivados para que, digamos, la importancia de la docencia por parte del profesor sea manifiesta, sea una realidad. ¿Cómo tener escuelas efectivas? Para iniciar, es muy importante que el maestro, el docente, esté bastante motivado en cuanto a su labor, en cuanto a su tarea, la iniciativa de cada uno de ellos. No es necesario de que el director o algún supervisor esté vigilante para que estén sucediendo las situaciones. Es muy importante entonces la motivación intrínseca del docente para llevar a cabo el quehacer docente de una buena manera. Pienso que la manera más efectiva de educar a los estudiantes para que sea efectiva la escuela es dándole las vivencias a los estudiantes. Yo siempre le pongo de ejemplo a los compañeros lo siguiente. Yo no recuerdo muy bien en qué momento aprendí a multiplicar, pero sí recuerdo la expresión de mi maestro cuando yo anoté un gol en la selección. Esas vivencias son las que a nosotros nos marcan la vida. Y esas vivencias, esas experiencias son las que nosotros debemos de darle a nuestros estudiantes para que ellos se sientan motivados, para que ellos tengan buena autoestima y busquen lo mismo en sus estudiantes o en la población en un futuro. Entonces, la mejor estrategia sería darle a los estudiantes las vivencias, que ellos puedan vivir lo que vayan aprendiendo. Claro. Profesor Maas, y al hablar de compartir con los estudiantes experiencias y que ellos tengan la oportunidad de tener esas vivencias que mencionaba el profesor Aquino, ¿eso quiere decir que ustedes creen en una educación donde la práctica, la parte vivencial, el que los alumnos vivan la experiencia, el aprendizaje involucrados en ese proceso, es lo que hace más efectivo a un profesor como tal, como profesor, y eso logra un aula con mejores resultados? Sí, por supuesto. Cuando nosotros logramos despertar en el niño o logramos llevar procesos o proyectos en donde el niño interactúe, en donde el niño participe, en donde el niño sea el verdadero sujeto, ellos lógicamente van a experimentar un montón de situaciones, ¿verdad? En el cual van a tener que buscarle soluciones a los problemas que vayan encontrando. Y eso nos va a permitir a nosotros tener mejores resultados en las escuelas, ¿verdad? Porque ellos van a tener vivencias y van a tener que solucionar muchas cosas, ¿verdad? Que solo en el aula no nos permite lograr ese tipo de situaciones. Entonces nos va a ayudar, y es mejor aún si logramos integrar a los padres de familia, a los padres de familia dentro de cualquier proyecto educativo que tengamos, porque ellos se van a dar cuenta de que con el apoyo de sus papás
es importante lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Entonces van a ser los verdaderos sujetos que nosotros queremos para que enfrenten, como usted decía, a un mundo tan cambiante, ¿verdad? Y recuperamos con esto el verdadero rol social de la escuela, ¿verdad? Que debe ser muy importante en cualquier comunidad que nos encontremos, ¿verdad? O sea, ustedes están convencidos de que es mejorable el aprendizaje de los estudiantes, de que mediante las prácticas y una metodología pues, más efectiva, usando pues, estos valores que hemos hablado, donde los profesores están motivados, forman parte de un esfuerzo como Maestros 100 Puntos, saben motivar a los niños y niñas para que estudien, esto pues mejora su posibilidad de aprendizaje. Profesor. Por supuesto, porque uno educa también con el ejemplo, ¿verdad? Hace que uno proyecte esos valores, porque un docente siempre es líder, tiene esa capacidad de liderazgo y una capacidad de influir en sus estudiantes. Entonces, ¿qué mejor de motivarlos para que sigan estudiando? Hay cosas quizás son tan esenciales que quizás uno dice es algo sin importancia. Recuerdo que en cierta ocasión una estudiante me decía, extraño a mi maestro. ¿Pero por qué lo extraña tanto? Es que él fue tan bueno, me decía, es que él hasta nos enseñó cómo hacer la limpieza. Y son cosas que uno se pone a pensar, cosas tan sencillas, pero les dejan marcados a ellos. Y quizás a veces uno como docente dice, bueno, eso ya lo saben, deberían de saberlo o ya, y no nos preocupamos en esos detalles tan importantes. Entonces a mí me quedó marcado eso y dije, bueno, si para ella fue tan importante, quizás en la casa no le enseñaron cómo hacer la limpieza, pero este profesor tuvo la capacidad de decirle exactamente cómo hacerlo. Entonces también uno se da cuenta que uno tiene esa capacidad de ser líder. Una cosa tan mínima es para ellos, es algo tan grande y tan trascendente. Es evidente, relevancia. Es evidente porque ustedes pues, son 3 profesores que han sido pues, galardonados con este premio de Maestros 100 Puntos en diferentes categorías, y es por eso, precisamente porque ustedes han encontrado ese espacio de oportunidad que hay para realmente ser mejores maestros y lograr mejores estudiantes. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que son mejores prácticas educativas. Bienvenidos, estamos en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es mejores prácticas educativas. Licenciada, ¿cuál ha sido el impacto del proyecto hasta el momento? ¿Qué cambios se han logrado y qué expectativas tienen ustedes hacia un futuro? Bueno, el impacto en su noveno año es que tenemos 90 maestros reconocidos por sus prácticas en el aula, innovando, haciendo la transformación de sus niños y de sus comunidades. ¿Cuál es lo que esperamos? Que estas prácticas, así como se han venido compartiendo, sean replicables y puedan motivar a otros maestros a desarrollar o a mejorar las prácticas que ya vienen implementando en el aula. Creo que ellos son los que tienen la solución. Ahorita, a través del maestro, es la forma como podemos llevar la transformación, la innovación y poderle dar a estos niños en Guatemala, que tenemos más de 2 millones de niños en la primaria, las oportunidades de aprendizajes que los lleven a un mundo globalizado. Ahorita la tecnología está en algunas escuelas, Guatemala tiene un rezago grande y la inversión de educación a distancia va a ser en un largo plazo. El maestro realmente ahorita es el único que va a darles los conocimientos y a transferir esas capacidades que el niño debe desarrollar para el siglo XXI y para el mundo. Sí. No podemos olvidar que los años de escolaridad en personas mayores de 15 años, en el caso de Guatemala, son solamente 5.8 años. Y cuando ya nos vamos al área rural, eso baja a 3.8 también más o menos. Lo cual nos pone en desventaja respecto a la región y al mundo. Pero bueno, sabiendo esto, más importante todavía el hecho de que el esfuerzo que ustedes hacen se logre replicar. A nivel de todo el sistema educativo nacional, ¿cómo ven ustedes que sería posible el buscar estas prácticas, estas metodologías, el integrarlos a programas como este de Maestros 100 Puntos o el Plan Nacional de Educación, ¿no? que se llama el proyecto?
para que realmente logremos ese efecto multiplicador tan necesario? Profesor. Bueno, para mí es muy importante la situación de premio a maestro y director 100 puntos, un espacio que se ha encontrado para poder mostrar las buenas prácticas que se están realizando. Pienso que sería bueno de alguna manera el Ministerio de Educación pueda replicar esta práctica y motivar a sus maestros, a sus docentes en cada uno de los departamentos, si es posible en municipios, para que ellos estén motivados en cuanto a sus prácticas. Ahora, para replicar las prácticas que nosotros tenemos en nuestros establecimientos, es muy importante los olvidados círculos de calidad que se daban anteriormente. Es muy importante para poder practicar de una manera formal, en una capacitación o algo, de una manera muy, muy informal con los compañeros, que nos den ese espacio para poder compartir. Yo pienso que también es muy importante la humildad de todos nosotros. Todos nosotros como maestros a veces tenemos nuestros celos profesionales y creemos de que nuestras prácticas son las mejores en algún momento y es difícil para nosotros aceptar la sugerencia de algunos en algún momento. Yo pienso que si partimos con la humildad al momento de escuchar a algunas otras personas que han tenido buenas prácticas, o entre nosotros, por ejemplo, como compañeros que hemos sido condecorados, y todos aquellos compañeros que tienen buenas prácticas, que no lo han dado a conocer, platicando, teniendo el espacio, es posible poder compartirlo, tomando ideas, tomando notas y sobre todo tener la valentía de poder aplicarlas entre cada uno de nuestros contextos. Profesor Maas, si usted tuviera que describir las características que lo hacen ser el profesor que es, ¿cuáles son esos detalles, esas expresiones que lo hacen ser el profesor que es con los alumnos? ¿Qué es lo que lo diferencia? Pues realmente considero que primero, como decía el profesor, tratar de ponernos en los zapatos de los niños, tener empatía, ¿verdad? Quererlos de verdad, involucrarse de lleno en la comunidad para la cual uno trabaja y ser honesto con ellos, honradez, un montón de aspectos, de valores morales prácticamente, ¿verdad? De que a veces nos es muy difícil porque tendríamos que ser una persona muy íntegra, ¿verdad? Pero haciendo el esfuerzo es posible, ¿verdad? Creo que lo más importante es ser muy honesto en el trabajo, entregarse de lleno, hacerlo mejor a diario, con la única intención de que podemos cambiar, aunque sea nuestro pedacito, ¿verdad? Pero es importante que ese pedacito, pues ya es un pedacito que vamos a aportar para que Guatemala sea mejor. Eso creo que es lo más importante, tener esa voluntad de querer hacer bien las cosas, ¿verdad? De pedacito en pedacito, de repente resolvemos los problemas del país. Profesora, y si tuviera que describir un poco más en detalle, ¿cuáles son las actitudes en la clase que le hacen ser la profesora que es? ¿Cómo es su interacción con los alumnos? ¿Cómo es la comunicación para lograr mantenerlos despiertos y con ánimo de aprender? Yo creo que en primer lugar es la responsabilidad, porque creo que soy una persona bastante responsable y los estudiantes se dan cuenta de que si su profesora es responsable, también ellos son responsables, puntual también, porque les digo, nunca me van a ver llegando tarde a la escuela, o a menos de que llegue tarde porque trabajo en vespertina, a menos de que llegue tarde es porque tuve una comisión extra que hacer o alguna reunión. Pero yo creo que esos son los puntos bastante importantes, educar con el ejemplo, tener ese entusiasmo, porque mis hermanas me dicen, ya es medianoche y todavía pensando en tareas de los niños, me dicen, ¿por qué no me voy a ir a dormir? Y les digo, no, es que tengo niños rezagados, y entonces yo les digo, yo me dediqué en buscarles sus trabajos, en hacerles, busqué como que una atención especial para cada uno, entonces yo también como respuesta, yo necesito que ustedes también respondan a lo que yo estoy haciendo, porque es un simple dibujo tal vez para ustedes, pero me llevó tiempo, la dedicación. Sin duda alguna, una profesión como el ser maestro en un país como Guatemala, que más es un apostolado, es una cuestión de entrega, de compromiso, de pasión, por el hecho de que, digamos, los profesores no ganan todo lo que merecen, y encima tienen una responsabilidad enorme que es educar las nuevas generaciones de ciudadanos, y aún así no se aprecia ni se valora esa responsabilidad en la dimensión correcta. Sin embargo, pues reconocemos que somos un país con tantos problemas que todos tenemos que hacer sacrificios en ir pues, dando nuestro aporte para ir resolviendo poco a poco pues, todos los problemas
para que cada, digamos, elemento, cada grupo de nuestra sociedad, en este caso los profesores, pues vayan teniendo ya el espacio y sobre todo la remuneración que corresponde. Estamos lejos de eso todavía, pero a pesar de eso ustedes pues dan ese gran ejemplo y hacen este gran esfuerzo. ¿Cómo pueden ustedes motivar y comprometer al resto de profesores, de maestros de todo el país que educan a los millones de niños que tenemos, los chapines, para que realmente vayamos mejorando todo este entorno de cosas tan complicadas que tenemos? Pues, perdón. Creo que el profesor toca un aspecto muy importante y son las redes, nosotros le llamamos en Cobán redes educativas, que estos años pues ya se empezaron a implementar, en donde pues compartimos las experiencias y tratamos de ir, despertar en cada uno de nosotros pues mucha voluntad, ¿verdad?, de querer hacer bien las cosas independientemente de los problemas que se vivan, ¿verdad?, como país, pero que tenemos que hacer algo para que esos niños pues respondan de mejor manera lo que nosotros no hemos sabido responder como adultos hasta la fecha, ¿verdad? Muy bien dicho. No, recordarle a todos los compañeros, maestros a nivel nacional, de que nosotros no somos simplemente técnicos en educación, somos formadores de la nueva generación de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestras familias. Recordar que los niños debemos de formarlos como si fueran nuestros propios hijos, porque en la medida que los hijos de mi vecino estén bien, mi hijo va a estar bien. Entonces debemos de recordar eso, estamos formando todo el contexto para nuestra familia, para nuestros propios hijos. Poner primero a nuestros niños, que son a quienes nosotros servimos, porque nosotros muchas veces nos olvidamos del por qué realmente estamos en esa escuela. Nos encerramos en tanto documento, tanta papelería que tenemos que hacer y se nos olvida la verdadera razón de estar ahí. Entonces los niños son los primeros. Para todos los compañeros directores, pues nosotros estamos ahí no para servirnos de los compañeros, no somos jefes, debemos de recordar que somos coordinadores. Por lo tanto, debemos de poner primero a los niños, el bienestar de nuestros compañeros maestros y servirle a los padres de familia. Yo creo que esa sería la invitación y de ese modo creo que podremos todos contribuir a un mejor país. Gracias. En los segundos que nos quedan, licenciada, estamos a pocos días de empezar las clases de nuevo. ¿Piensan hacer una ampliación o presentar alguna novedad en el proyecto del Plan Nacional de Educación? Dentro del programa de Maestros 100 Puntos estamos diseñando la celebración del 10º aniversario. Bueno. Y la idea es que estos 90 maestros que ya han sido galardonados podamos hacer réplicas de sus prácticas innovadoras en diferentes puntos del país para poder tener esas redes de maestros que tienen buenas prácticas, que se apoyan mutuamente y que logran sacar adelante a nuestros niños, que son el presente. Seguro. Y el futuro de Guatemala. Sin duda. Pues gracias, ¿no? Y felicidades por esos 10 años y a ustedes también felicidades porque sin duda alguna son ejemplo de inspiración para Guatemala, son de esas fuentes de esperanza y de buena noticia que nuestro país tanto necesita, así que de verdad nos sentimos muy orgullosos de poder compartir este momento con ustedes y los felicitamos de verdad. Gracias y con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Hasta pronto. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿qué consideras que falta en la educación escolar de nuestros niños y jóvenes? Edwin Francisco Salvajana Zurdia dijo, un buen nivel de formación por parte de los docentes y valores morales, cristianos, sociales y culturales. No solo se trata de enseñar, es importante que las palabras lleven de la mano con sus acciones. Julio Tin López comentó, la clave es inteligencia emocional. Carlos Collado agregó, que los docentes tomen conciencia de que se debe enseñar con valores y principios, porque ellos mismos tienen un rezago educativo, y que no se pierda tanto tiempo en el ciclo lectivo porque esto afecta a la educación. Se necesita de edificios escolares bien equipados con tecnología, pero es el caso que en algunas escuelas ni energía eléctrica poseen. Necesitan docentes bien preparados y que no solamente llenen una vacante por el sueldo y las huelgas y manifestaciones cada año.